Muy bien, vamos a continuar con nuestra clase de fisiología vascular. Ahora nos toca hablar sobre el control local y humoral del flujo sanguíneo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Eh, para, habíamos dicho que lo más importante en la cuestión de la regulación del flujo de sangre era la necesidad metabólica de cada órgano, de cada tejido, ¿sí? Porque habíamos mencionado que cuando un órgano está en reposo y tiene buena cantidad de oxígeno, el oxígeno actúa como un vasoconstrictor a nivel de la microcirculación. ¿Ok? Y que cuando el órgano comienza a trabajar, comienza a consumir ese oxígeno, se reduce ese vasoconstrictor y aumenta el CO2, que es un vasodilatador. ¿Ok? Y bueno, y de esa forma va aumentando el flujo de sangre para un órgano o un tejido. Bueno, pero no solamente son esas dos sustancias, no es solamente oxígeno y CO2, sino que en realidad hay muchos otros componentes que tenemos que conocer y mencionar. Bueno, entonces el mecanismo de ajuste de flujo sanguíneo tenemos nosotros en dos fases. Tenemos el que es de corto plazo y largo plazo. El corto plazo es lo que nosotros conocemos habitualmente. Entonces, mediante la vasodilatación, mediante la vasoconstricción. Entonces, vasodilatación, vasoconstricción. Bueno, ellos corresponden a mecanismos de control de corto plazo para el flujo de sangre. ¿Ok? Ahora bien, tenemos uno que es a largo plazo, que es un mecanismo un poco más complejo, un mecanismo más complejo, que justamente corresponde ya a, corresponde a un mecanismo, podemos decir incluso adaptativo, ¿sí? Donde ya implica la formación de nuevos tramos vasculares. Implica lo que sería la angiogénesis. Angio viene de vasos sanguíneos y génesis de formación, o sea, formación de nuevos tramos vasculares. ¿Ok? Sí, tenemos nosotros esa capacidad en nuestro cuerpo de formar nuevos trayectos vasculares. Vamos a suponer lo siguiente. Fíjense, si hacemos una comparativa de la superficie capilar de una persona que vive a nivel del mar, sería de unos 2.500, ¿sí? La capilaridad, los capilares todos juntos, tendrían 2.500 centímetros cuadrados de superficie. Pero una persona que vive a mayor altura, no sé, personas que viven allá en grandes alturas, como en Perú, Bolivia, ¿ok? Bueno, entonces es muy probable que la superficie capilar sea mayor en ellos, ¿ok? Entonces que tengan más capilaridad, ¿sí? Y bueno, y eso, entonces como un mecanismo adaptativo, un mecanismo compensatorio, ¿sí? Así también cuando comenzamos nosotros a utilizar más un órgano de nuestro cuerpo, no sé, vamos a suponer que sea el músculo esquelético o sea otro órgano en sí. Entonces, cuando ese órgano va creciendo, ¿ok? Y eso requiere más sangre, bueno, también se va a formar más capilares también con el pasar del tiempo, ¿ok? Para poder satisfacer las demandas metabólicas en ese lugar. Bueno, entonces, eso es un mecanismo ya más complejo a largo plazo. Nosotros vamos a enfocarnos bastante en lo que es del corto plazo, lo que es la vasodilatación y la vasoconstricción, ¿sí? Bueno, muchas de las sustancias que vamos a citar son sustancias que actúan, pero aquí, a nivel de la microcirculación, ¿ok? En la microcirculación. Especialmente acá, a nivel de las metaarteriolas, que son los esfínteres precapilares, metaarteriolas, son esfínteres precapilares, o a nivel de las arteriolas, ¿ok? Cuando la mayoría de las sustancias que vamos a citar están actuando por acá. Claro, claro que hay sustancias que actúan a nivel de vasos más grandes, que van a actuar en arterias pequeñas o arterias medianas incluso, ¿ok? Sustancias que ya vamos a mencionar. Pero por ahora es acá. Entonces, vamos, eh, esta cuestión de adaptarse al flujo, o sea, buscar el mecanismo de control y de adaptación para el flujo de sangre, ocurre especialmente cuando hay cambio de la disponibilidad del oxígeno. ¿Ok? Situación que puede pasar, por ejemplo, cuando una persona se expone a grandes alturas, porque a mayor altura, menor presión atmosférica, ¿ok? Entonces más dificultoso, o sea, es más difícil que el aire, el oxígeno entre en el aparato respiratorio, ¿ok? Por otra parte, puede ser donde
haya alguna enfermedad pulmonar que dificulte el intercambio gaseoso que llamamos de hematosis, una inflamación en el pulmón, puede ser una neumonía, puede ser el caso de algún envenenamiento por cianuro, ¿ok? O puede ser envenenamiento por monóxido de carbono, ¿sí? Y bueno, acá le voy a mencionar, por ejemplo, lo siguiente, que la proteína que tenemos en la sangre dentro del glóbulo rojo, que se llama hemoglobina, es una proteína que tiene la capacidad de poder transportar los gases. Está el oxígeno y el CO2. Pero es muy interesante citar que a la hemoglobina le encantan las moléculas con carbono. ¿Sí? Le gusta el carbono. ¿Ok? A la hemoglobina le es más fácil atrapar entonces aquel que tiene carbono. Entonces, vamos. Voy a citar acá el monóxido de carbono. No confundir con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el CO2. ¿Ok? Ahora lo que voy a citar es el monóxido de carbono. Este. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a suponer en un vehículo eh, que fue modificado, ¿sí? Para que quede más bueno, está con más estilo, y donde, bueno, se tocó, se manipuló el sistema de escape, ¿está? Por donde, bueno, se produce monóxido de carbono, ¿sí? Y se libera entonces por el sistema de escape. Pero por esa modificación que fue realizada en el auto, el monóxido de carbono es liberado dentro de la cabina, ¿sí? Y vamos a suponer que un grupo de amigos que estaban en un viaje largo, queden entonces estacionados, quien está para descansar, para dormir, y bueno, con todas las ventanas cerradas del vehículo, ¿sí? Y bueno, con el aire incluso puede estar prendido, ¿ok? Pero con esa falla del sistema de escape y liberando el monóxido de carbono dentro de la cabina, ¿qué podría ocurrir? Y bueno, puede ocurrir lo siguiente, que ese monóxido de carbono, ¿sí? A la hemoglobina le encanta. La hemoglobina va a atrapar ese monóxido de carbono y, bueno, va a dejar de lado al oxígeno. Y bueno, y antes de que la persona se dé cuenta que le está faltando oxígeno, que le está faltando el aire, ¿ok? El monóxido de carbono ya hizo prácticamente una sedación, ¿ok? Apagó el sistema nervioso, ¿ok? Apagó el sistema nervioso, entre ellos apagó también incluso el centro respiratorio y la persona muere asfixiado, ¿ok? Pero sin haber sufrido, ¿ok? Ni siquiera se percató, ni se dio cuenta, ¿ok? Que le estaba faltando el oxígeno, ¿ok? Y así es como todo ese grupo de amigos amanecen muertos, ¿ok? Bueno, no solamente puede pasar en el caso de dentro de un vehículo, puede pasar también, por ejemplo, en épocas pasadas, está en épocas de invierno, sucedía lo siguiente, que en las zonas rurales colocaban en la habitación donde toda la familia dormía, colocaban una brasa, colocaban brasa, ¿sí? Carbón, fuego, ¿ok? Para calentar el ambiente, pero sucede que esa brasa, ¿sí? Entonces iba produciendo y liberando monóxido de carbono. Y así es como familias enteras amanecían muertos entonces al día siguiente, ¿sí? Bueno, entonces cuidadito con esa cuestión de colocar brasa, ¿está? Para esquentar la habitación y quedarse dormido, ¿sí? Bueno, entonces, porque puede ser muy peligroso, puede entonces ocurrir una exposición a altos niveles de monóxido de carbono, ¿sí? Lo cual apaga el sistema nervioso, apaga el centro respiratorio y bueno, y uno deja de respirar, ¿sí? Y bueno, y uno no se da cuenta de que eso está ocurriendo, ¿sí? Bueno, entonces, vamos aquí. Hay dos teorías básicas para la regulación del flujo sanguíneo cuando cambia el metabolismo entonces de un órgano. Y tenemos la teoría vasodilatadora y la teoría de la falta de oxígeno. ¿Qué significa esto? Bueno, con relación a la teoría vasodilatadora, hay que mencionar lo siguiente, que cuando un órgano comienza a producir lo siguiente, comienza a producir el CO2, y el CO2 es un vasodilatador. Pero como les dije, no es el único componente, este vasodilatador que va a ser liberado y va a actuar, sino también tenemos, por ejemplo, el fosfato de adenosina, el ADP,
¿sí? Porque el órgano usa ATP y produce ADP. La célula usa ATP y libera ADP. Entonces, esto también va a actuar como un vasodilatador, la adenosina, perdón, la adenosina. La, la histamina, la histamina, aunque en realidad él es un mediador químico de la inflamación. Él es más bien, sí, es un vasodilatador, pero actúa más bien en eventos inflamatorios, ¿está? En inflamación. Pero también es un vasodilatador. Por otra parte, tenemos también a iones potasio, porque las células cuando se repolarizan, cuando generan la señal eléctrica para descansar, ok, bueno, liberan potasio, y el potasio es un vasodilatador. Y por otra parte, el hidrógeno. Entonces, las células que comienzan a trabajar comienzan a producir más ácido, liberar más hidrógeno. Y bueno, y todo esto que estoy citando, la adenosina, el CO2, el potasio, el hidrógeno, todos ellos son vasodilatadores a nivel de la microcirculación. ¿Ok? Bueno, es importante, por ejemplo, mencionar algunos de ellos, como la adenosina. La adenosina es el principal vasodilatador, escuchen bien, es el principal vasodilatador a nivel de la circulación coronaria, a nivel del corazón. Entonces, la adenosina es una de las moléculas más importantes para favorecer el flujo de sangre, entonces, a nivel de las coronarias, a nivel del corazón, ¿sí? Por otra parte, está la teoría de la falta del oxígeno, que ya repetimos tantas veces, está que el oxígeno es un vasoconstrictor. Entonces, cuando un órgano comienza a trabajar, comienza a consumir el oxígeno, se reduce el oxígeno, hay falta de oxígeno y bueno, se reduce el vasoconstrictor. Entonces ocurre una vasodilatación por consecuencia y se favorece al mayor flujo. ¿Ok? Bueno, entonces son dos teorías básicas para la regulación del flujo sanguíneo local. ¿Sí? No se olviden que lo más importante para el flujo sanguíneo local es la necesidad metabólica de los órganos y tejidos. Bueno, acá hay algunos términos que hay que conocer y manejar, ¿sí? Que sería la hiperemia. Hiperemia. Y antes que veamos esta cuestión de la hiperemia, quiero darle una comparativa entre hiperemia con congestión. Trastorno circulatorio. Repito. Uno, muy bien. Entonces, lo siguiente, acá. Voy a mandar después en el grupo de delegados esta página nada más. Aquí. Bueno, entonces, hay dos términos que no se tienen que confundir, que sería la hiperemia y la congestión. ¿Ok? Estos son entonces términos que hacen referencia a lo siguiente, a un aumento local del flujo de sangre, ¿sí? Aumenta volumen de sangre en un órgano, en un tejido, ¿sí? Eso es lo que tienen en común, pero son por mecanismos diferentes, ¿ok? En el caso de la hiperemia, esto ocurre por un proceso activo. Activo. ¿Qué significa eso? Que ocurre mediante vasodilatación. Hay moléculas químicas que favorecen a esa vasodilatación a nivel de la microcirculación, especialmente en el lado arterial. Entonces, ¿qué sucede en la hiperemia? En la hiperemia, debido a ese proceso activo, la vasodilatación en el lado arterial, el órgano va quedando con mayor aumento de volumen de sangre. El órgano entonces queda con mayor volumen, queda más caliente y va quedando de color más rojo, ¿ok? Eritematoso, va quedando de color rojo, porque es sangre rica en oxígeno, la que está viniendo, sangre arterial. Bien, esta hiperemia puede ser por proceso fisiológico, como cuando hacemos ejercicio, lo que ocurre, por ejemplo, con nuestro músculo esquelético, ¿sí? Y bueno, y por eso la piel también se va viendo de color roja. Cuando hacemos actividad física y ocurre la vasodilatación, ¿ok? Va ocurriendo una hiperemia, pero que es fisiológica. Eso es normal que ocurre, ¿ok?
Pero puede ser una hiperemia por un proceso patológico, como en la inflamación. ¿Y por qué? Porque en la inflamación se liberan mediadores químicos, sustancias químicas que hacen vasodilatación. Por ejemplo, habíamos citado la histamina. También hay otros, prostaglandinas, ¿está? Hay otros entonces. Entonces, la hiperemia puede ser fisiológica como puede ser patológica. Ahora, no confundir con la congestión, porque la congestión, sí también es un aumento de flujo eh, local de sangre, pero es por un proceso pasivo, es pasivo. Y es más bien una sangre venosa y que ocurre más bien por obstrucción. O sea, decimos que es pasivo porque no es vasodilatación acá la cuestión, sino que acá en realidad es un evento de obstrucción y que ocurre especialmente en el lado venoso. Entonces eso hace que aumente el volumen de sangre en un órgano, que aumente de tamaño, aumente de volumen, aumenta también perdón, disminuye la temperatura generalmente y el color va a ser más un color azulado, está un rojo azulado o cianótico. ¿Por qué? Porque es una sangre venosa rica en dióxido de carbono. Entonces le da un color más oscuro. ¿Ok? Ahora, la congestión es siempre patológica, no hay un evento fisiológico. ¿Está bien? Como por ejemplo podemos citar una congestión pulmonar que se da en la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Imagínense un corazón insuficiente, una insuficiencia cardíaca, un corazón que no bombea adecuadamente la sangre. Y vamos a suponer que ocurre en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces hay una insuficiencia cardíaca izquierda, ventrículo izquierdo no bombea bien. Si no bombea bien, la sangre se va quedando en el ventrículo, la sangre se va quedando en la aurícula y la sangre se va quedando en el pulmón, ¿ok? Y bueno, y toda esa sangre que, bueno, tiene que pasar por el pulmón para ser oxigenada, que es rica en CO2 y bueno, y se va quedando acumulado allí en el pulmón. Por eso justamente que se conoce esta enfermedad como insuficiencia cardíaca congestiva, porque hace una congestión, ¿sí? Bueno, y no solamente va a pasar en el pulmón, esto después, vamos a pensar siempre más para atrás, va a pasar después, va a haber consecuencias del corazón del lado derecho, porque el ventrículo derecho no va a poder bombear toda la sangre que tiene que bombear hacia el pulmón, la aurícula derecha lo mismo, la vena cava superior, vena cava inferior lo mismo, y bueno, y el líquido se va a comenzar a acumular en las distintas partes de nuestro cuerpo. En el hígado se comienza a extravasar, aumentar volumen, hay una congestión hepática, el líquido comienza a derramarse en las cavidades peritoneales, hay ascitis, hay hinchazo, hay edema. Bueno, entonces, por eso se llama insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Está? Porque ocurre un evento de obstrucción, es como una obstrucción. La sangre no avanza, se va acumulando, se va quedando estacionado por allá. Entonces, eso, ¿sí? Entonces, no confundir hiperemia con congestión. Bueno, volviendo a lo nuestro, volviendo a lo nuestro, vamos acá. Entonces, acá quiero agregar la palabra hiperemia reactiva. ¿Qué sería la hiperemia reactiva? Bueno, es muy, muy interesante por lo que van a ver ustedes después en procedimientos quirúrgicos, van a ver en el quirófano esto. Entonces, cuando a un órgano se le cierra la arteria nutricia, ¿ok? Por algún tiempo, por algunos minutos, algunas horas, ¿qué va a pasar? Bueno, nuestros órganos, nuestro tejido, no todos, pero la gran mayoría, puede adaptarse momentáneamente entonces a esa disminución de aporte de flujo de sangre, oxígeno y comenzar a hacer un metabolismo a veces anaeróbico, ¿sí? Pueden hacer eso, ¿ok? Cuando está faltando el oxígeno, momentáneamente, ¿sí? Ahora, si eso perdura, obviamente va a terminar muriendo. Pero también sucede lo siguiente, que si ese vaso sanguíneo que estaba entonces ocluido o como que cerrado o bloqueado, se abre. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Ese flujo de sangre no va a ser igual que antes, inicialmente, sino que ese flujo de sangre va a ser
4 o 7 veces mayor de lo que estaba haciendo normalmente en el reposo. ¿Ok? Y bueno, entonces eso va a aumentar bruscamente el volumen de sangre en ese órgano, ¿ok? En ese tejido. Y eso es lo que conocemos como hiperemia, pero reactiva. Y cuidado que eso puede ser peligroso. ¿Por qué puede ser peligroso? Porque ese órgano, ¿sí? Ese órgano, entonces comenzó a trabajar con menos oxígeno y se estaba adaptando a eso. Pero si ahora recibe mucha sangre, mucho oxígeno bruscamente, va a comenzar a producir demasiados radicales libres de oxígeno, ¿sí? Porque cuando la célula usa oxígeno, produce radicales libres. Y que la célula tiene la capacidad de eliminar eso, no se preocupen. Hay cobre, hay hierro, hay vitaminas, hay enzimas que ayudan a eliminar eso y convertirlo en agua, ¿ok? Pero cuando hay tanto oxígeno, cuando hay demasiado oxígeno, recibe más de lo que está, entonces debería. ¿Qué va a pasar? Esos antioxidantes van a ser sobrepasados, ¿ok? Y se van a producir tantos radicales libres que eso incluso termina matando a la propia célula, al tejido y al órgano, ¿ok? Entonces vamos a suponer lo siguiente, que hay un tumor que está muy próximo al riñón del lado izquierdo. Está ahí sobre el riñón del lado izquierdo y que justamente comparte la circulación con el riñón. Entonces, queremos resecar el tumor, pero salvar el riñón, pero comparten la circulación. Y para que no sangre tanto, ¿sí? El paciente, a la hora de quitar ese tumor, tenemos que cerrar la arteria. Hay que cerrar la arteria que está nutriendo tanto al riñón como al tumor. Entonces vamos a cerrar, vamos a ligar, vamos a pinzar, ¿ok? Y bueno, pero ¿qué tenemos que ir haciendo al mismo tiempo? ¿Ok? Para evitar esta cuestión que estamos mencionando, que después de quitar todo el tumor y mantener mucho tiempo bloqueado la sangre, entonces vaya muriendo por un evento isquémico o después de abrir la arteria, entonces que muera por exceso de radicales libres de oxígeno. ¿Qué hay que hacer? Y bueno, y hay que establecer tiempos. Entonces vamos a cerrar la arteria por un tiempo y después abrir de vuelta. Después cerrar de vuelta y después abrir de vuelta. ¿Ok? Y bueno, y cuando tengamos que devolver, una vez que resecamos el tumor y una vez que se haya retirado, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, y la misma historia, seguir haciendo este proceso hasta que el riñón se adapte otra vez a su flujo. ¿Ok? Y no abrir bruscamente y dejar que se vaya toda la sangre entonces al riñón. ¿Por qué? Porque puede existir una hiperemia reactiva que reciba tanta sangre, tanto oxígeno, que termina siendo al final de todo tóxico para las células. ¿Ok? Bueno, entonces eso es hiperemia reactiva. Bueno, vamos acá a lo siguiente, a la autorregulación del flujo sanguíneo cuando la presión arterial cambia la normalidad. Bueno, nosotros habíamos dicho que la presión es igual, acá, perdón, habíamos dicho que el flujo es igual a la presión sobre la resistencia. Entonces, esto en base a la ley de Ohm aplicado para fluidos, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a lo siguiente. ¿Qué pasaría si aumenta la presión? ¿Qué pasaría con el flujo? Si aumenta la presión, el flujo va a querer aumentar. ¿Siguen hasta ahí? Aumenta la presión, aumenta el flujo, ¿vale? Bueno, pero, la cuestión es que eso va a suceder momentáneamente en nuestro cuerpo, pero después el flujo de un órgano se va a mantener igual, normal, estable, por más que la presión esté aumentando. Y bueno, y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo y por qué? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si se aumenta la presión? Y bueno, la tendencia es que aumente el flujo. Y va a ocurrir momentáneamente, pero después, de inmediato, entonces el flujo va a volver a la normalidad. ¿Ok? Y eso es por un mecanismo de autorregulación del flujo sanguíneo y que se explica en base a dos teorías. A dos teorías. ¿Cuáles son estas teorías? Las teorías son, entonces, las teorías son la teoría metabólica
y la teoría miógena. Bueno, ¿qué significaba la teoría? A qué se refiere la teoría metabólica? Cosa que ya repetimos tantas veces. Entonces, cuando un órgano, ¿sí? Por aumento de la presión, por aumento de la presión, aumenta su flujo, aumenta su flujo, entonces, y él está en reposo, y él no necesita un alto flujo, el oxígeno que tiene, ¿sí? Porque él está en reposo y tiene mucho oxígeno, ese oxígeno va a actuar como un vasoconstrictor, ¿ok? Entonces, ese oxígeno que él tiene en reposo va a actuar como un vasoconstrictor y va a mantener su flujo normal, estable, por más que la presión esté aumentando. Y es una forma de defenderse los órganos ante el aumento de la presión, ¿ok? Porque si aumenta la presión y aumenta el flujo, va a recibir tanto oxígeno y que se van a formar tantos radicales libres que van a terminar muriendo las células, el tejido y el órgano. Entonces, esto es como un mecanismo entonces de autorregulación, un mecanismo de supervivencia que existe, ¿ok? Por otra parte, está la teoría metabólica, miógena. En la teoría miógena es algo que ya nosotros conocemos del principio de los músculos. Y cuando un músculo, cuanto más se estira, más quiere entonces responder con una contracción. Entonces esto es lo que pasa cuando aumenta la presión y se estiran las paredes de los vasos sanguíneos, por respuesta refleja, ¿ok? Una respuesta neurogénica, de hecho, incluso. Entonces quiere ocurrir una contracción del músculo liso, ¿ok? Cuanto más se estira la pared, más se quiere contraer y hacer vasoconstricción. Entonces, esa teoría miógena de vasoconstricción por aumento de presión es lo que hace que se mantenga también el flujo estable en un órgano, en un tejido, ¿sí? Bueno, entonces esto es una cuestión muy interesante, ¿sí? Bien, como les dije, no solamente entonces el oxígeno y el CO2, las sustancias que son vasodilatadoras, vasoconstrictoras, hay muchas otras sustancias, como por ejemplo, podemos citar acá el óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador, pero es un vasodilatador que va a actuar en vasos de mayor calibre, ¿ok? Entonces, porque todo lo que citamos antes eran prácticamente en la microcirculación, ¿verdad? Pero hay sustancias que van a actuar en arterias ya de mayor calibre, entonces como el óxido nítrico. El óxido nítrico es liberado por las propias células endoteliales, ¿ok? Las propias células endoteliales, ¿está bien? El óxido nítrico es un vasodilatador, pero a nivel de vasos ya más grandes. Bien, acá tenemos otras sustancias más que también actúan a nivel vascular. Además del óxido nítrico, por ejemplo, y que es liberado por la célula endotelial, está la endotelina. La endotelina, en cambio, o sea, a diferencia del óxido nítrico, él es un vasoconstrictor. Y bueno, se llama endotelina porque es fabricado por el endotelio, el tejido epitelial plano simple que hay en los vasos sanguíneos. Entonces es un importante vasoconstrictor, vasoconstrictor. Pero además de esto, tenemos también las catecolaminas, como la adrenalina y noradrenalina, que son, entonces, por ejemplo, la noradrenalina es un neurotransmisor que es liberado por el sistema nervioso simpático, ¿sí? Sobre los vasos sanguíneos y que ocasiona vasoconstricción. Pero también estos son hormonas, porque estas dos también son liberados por la glándula suprarrenal, ¿ok? ¿Se recuerdan de la glándula suprarrenal, aquella que está sobre el riñón? Voy a dibujar acá una glándula suprarrenal. Acá voy a dibujar un riñón. Entonces, esto es, como dicen en portugués, creo que dicen rin. ¿Es con N o con M? Con N. Him, riñón. Riñón. ¿Ok? En español, riñón. Bueno, y este que estamos representando acá es la glándula suprarrenal. Glándula suprarrenal. ¿Vale? Bueno, en la glándula suprarrenal nosotros tenemos corteza, la corteza, y por otra parte tenemos la médula. ¿Ok? Corteza y médula. Tiene la glándula suprarrenal. Corteza y médula. ¿Ok? Bueno, entonces, en la médula de la glándula suprarrenal se fabrican catecolaminas que son liberados en la sangre. Entonces, entre ellos tenemos lo siguiente.
la noradrenalina y la adrenalina. Entre esos dos, ¿qué fabrica más la glándula suprarrenal? Fabrica más adrenalina. Prácticamente 80% de las catecolaminas que libera la médula es adrenalina. Y un 20% de lo que se libera es noradrenalina. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿qué produce la médula de la glándula suprarrenal? Catecolaminas, noradrenalina y principalmente adrenalina. ¿Ok? Bueno, y esto también tiene efectos sobre los vasos sanguíneos, como habíamos mencionado. Por otra parte, la corteza, solamente para agregar, ellas fabrican corticoides. La corteza fabrica corticoides. Bueno, después, otras sustancias que podemos citar acá es la angiotensina 2. Angiotensina 2, que es un vasoconstrictor. Su nombre ya dice, angio, vaso sanguíneo. Y tensina, presión, ¿ok? Tensión, resistencia. Entonces, angiotensina es un vasoconstrictor. Y esta viene de una cascada de reacción química que ya voy a mencionar en breve, que en realidad es una hormona que se fabrica, pero en el hígado, pero todavía de forma inactiva, y que después tiene que pasar una serie de conversión para llegar siendo la angiotensina 2. Sí, ya voy a explicar cómo. Por otra parte, tenemos la vasopresina. La vasopresina es también conocida como hormona ADH, hormona, hormona antidiurética, hormona antidiuresis. Esta hormona, esta hormona es una hormona que actúa, que es liberada ya es fabricado por el hipotálamo, pero se almacena en la neurohipófisis y se liberan ahí en la neurohipófisis, ¿ok? A la sangre. Y puede actuar en el riñón para que el riñón reabsorba más agua. De la sangre que ya fue filtrada, está la orina que ya está avanzando y que está pasando por el túbulo colector, se recapture agua. Por eso se llama hormona antidiurética, porque reabsorbiendo el agua, entonces se va a producir menos orina. ¿Ok? Entonces, por eso se llama antidiurética. ¿Sí? Bueno, pero también al mismo tiempo esa hormona puede actuar como un vasoconstrictor. ¿Sí? Y bueno, y después están otras que son también moléculas vasodilatadoras, como la bradicinina y la histamina, pero que son moléculas que vienen más bien resultado de una inflamación. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a conocer aquí algo muy importante que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona como mecanismo entonces de la regulación de la presión arterial, un mecanismo hormonal. ¿Vale? Bueno, déjenme que voy a colocar aquí un gráfico. Vamos a colocar aquí un gráfico. Vamos a ir cerrando todo esto. Son cosas que ya estuvimos mostrando. Y vamos a colocar acá, entonces, primero que nada, el glomérulo, es la nefrona. Nefrona. ¿Se recuerdan de la nefrona? La nefrona es la unidad funcional del riñón. ¿Está? Es prácticamente todo lo que hace el riñón es gracias a la nefrona. Por eso es la unidad funcional del riñón. ¿Sí? La nefrona. En la nefrona nosotros vamos a encontrar el corpúsculo, que es lo que estamos viendo en este esquema. El corpúsculo, sí, el corpúsculo. Y claro, también vamos a encontrar porciones tubulares. O sea, tenemos nosotros el corpúsculo y tenemos las porciones tubulares. Entonces, esos dos son los grandes componentes de una nefrona. ¿Ok? Corpúsculo y túbulos. ¿Ok? Corpúsculo y túbulos. Bueno, estructura que lo manejan bien por histología 2, ¿verdad? Bueno, en fin. Entonces, a ver si recuerdan la cuestión. Este es el túbulo contorneado proximal. Este es el asa de Henle, y este es el túbulo contorneado distal. ¿Ok? Bueno, vamos a mostrar otro esquema, solamente para repasar otra vez. Entonces tenemos lo siguiente, el túbulo contorneado proximal,
el asa de Henle con su porción gruesa y delgada, descendente y ascendente, el túbulo contorneado distal, este es el proximal, contorneado proximal, y este es el contorneado distal. Y ahí termina la nefrona. ¿Termina dónde? ¿Dónde termina la nefrona? Con el túbulo contorneado distal. Este que estamos viendo acá, este es el túbulo colector. Este es el túbulo colector. El túbulo colector, el túbulo colector ya no es parte de la nefrona. Las nefronas terminan acá en el túbulo colector. ¿Sí? Se llama colector porque en ella desembocan las nefronas. ¿Ok? Bueno, en fin. Y acá es donde actúa justamente la ADH. Ya vamos a ver en breve. ADH actúa en el túbulo colector. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Este esquema aquí, no, este esquema realmente es algo muy representativo nada más, pero no me gusta porque no representa la estructura real como lo es. Vamos a buscar otro gráfico, uno más lindo. Eh, este me gusta. A ver si puedo abrir esta imagen. A ver si puedo abrir la imagen. Que me quede bien más grande. Acá. Este me gusta más. A ver si puedo mostrar acá. ¿Por qué le digo esto? Y ya le muestro en este. Porque se recordarán algunos principios histológicos acá. Se van a recordar algunas cosas de histología. Entonces, fíjense, voy a marcar acá donde inicia entonces el túbulo contorneado proximal. Este es el túbulo contorneado proximal. Este es el túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Y este es el túbulo contorneado distal, este que está acá. Este es el túbulo contorneado distal. Bien, quiero que rescaten eso. ¿Por qué? Bueno, porque aquí estamos viendo la arteriola aferente, una arteria que trae sangre, arteriola aferente, que trae sangre al glomérulo, ¿ok? Que trae sangre al corpúsculo, al glomérulo. Glomérulo es el nicho capilar que está aquí dentro. Glomérulo. Es un capilar de tipo fenestrado. Entonces la arteriola aferente trae la sangre a este nicho capilar y después la sangre sale por la arteriola eferente. Arteriola eferente, ¿sí? Y bueno, y la arteriola eferente sale y va a formar después otro nicho capilar que se llama capilar peritubular. Son capilares que están alrededor del túbulo, por eso peritubular. ¿Saben que el riñón es un órgano de doble capilaridad? No dije doble circulación, dije doble capilaridad. Tiene un capilar glomerular, glomérulo, y tiene un capilar peritubular. Eso es muy importante en su funcionamiento, ¿está? Para que el riñón funcione bien. En fin, entonces, en este sitio donde ingresa la arteriola aferente y sale la eferente, eso se conoce como polo vascular. Polo vascular. Y bueno, hacia el polo vascular es donde queda el túbulo contorneado distal. ¿Ok? Entonces el túbulo contorneado distal está hacia el polo vascular, por donde entra y sale la arteria aferente y eferente respectivamente. ¿Sí? Ahí está, el túbulo contorneado distal. Y bueno, y vamos a analizar a una estructura dentro de eso, que es muy, muy, muy importante, que va a ser la mácula. Mácula. Vamos a dar un esquema gráfico aquí para mostrar, que sería esto entonces. A ver. Uno más grande, esto. Este me gusta más. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo aquí el corpúsculo renal. Este es el corpúsculo renal. Aquí estamos viendo el túbulo contornado proximal. Este es el túbulo contornado proximal. Acá estamos viendo el glomérulo, el nicho capilar. Acá estamos viendo la arteriola aferente y eferente. Este es el polo vascular. Entonces mi pregunta es, ¿y este qué sería? Esta estructura. Y este es el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal.
Fíjense, el túbulo contornado distal está hacia el polo vascular. Y en la pared del túbulo contornado distal, no en toda su pared, sino que en la porción más próxima hacia el lado arterial, encontramos un grupo de células, entonces, en su pared, que va a formar la mácula densa. ¿Ok? Solo les pregunto, ¿vieron estas estructuras en histología? ¿Sí o no? No importa, total, le voy a explicar, pero solo quiero saber si ya saben para qué, para ver si ya tienen idea de esto. Sí, bueno, entonces esa es la mácula. Esa es la mácula. Son células que están en la pared del túbulo contornado distal, pero que están hacia el lado de las arterias. ¿Está? Las otras células que vemos por acá, estas ya no son células de la mácula. Esto ya no es mácula. ¿Ok? Mácula es solamente eso que estamos viendo en color verde acá. Esta parte. ¿Ok? Esto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ellas van a detectar? Ellas van a detectar lo siguiente. Epa, ¿qué pasó? Ah, toqué. Vamos a ver si mejora el tamaño de la imagen, ¿ok? Bueno, no importa. Pasa lo siguiente, que la mácula detecta la concentración de sodio que va pasando por ahí. Sí, entonces el sodio que va pasando por acá, entonces la mácula va a detectar la concentración del mismo, ¿ok? La concentración de sodio con la que pasa. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Qué pasaría si, qué pasaría si el sodio que va a pasar por allí, el túbulo contorneado distal, es menos de lo que debería ser? Entonces la mácula hace el siguiente raciocinio. ¿Ok? Solamente para que entiendan. Entonces, acá está llegando poco sodio. Acá está llegando poco sodio. Y si llega poco sodio es porque aquí en el glomérulo o allá en el glomérulo se filtró menos. O sea, la filtración allá en el capilar glomerular fue menor. Y la filtración fue menor porque al riñón le llegó menos sangre. O sea, el flujo sanguíneo renal estaba bajo. Y el flujo sanguíneo renal está bajo porque la presión arterial está baja. Bien, entonces es el raciocinio que hace la mácula. Acá llegó poco sodio. Llegó poco sodio porque se filtró menos. Se filtró menos porque al riñón le llegó menos sangre. Y le llegó menos sangre porque la presión arterial está baja. ¿Me están siguiendo? Conclusión, presión arterial baja. Eso es lo que él interpreta. ¿Me están siguiendo? Presión arterial baja. Bueno, entonces, eh, vamos a lo siguiente. Con toda esta fofoca, o sea, con toda esta información, las células de la mácula van a pasar esa información o esa fofoca a las células que están acá, a las células yuxtaglomerulares. ¿Ok? Células que están aquí entonces, entre los vasos sanguíneos y el túbulo contorneado distal, y va a ocurrir la producción de una hormona que se llama renina. Renina. ¿Ok? Se produce entonces la renina. Renina. ¿Quién fabrica la renina? Riñón. Renina. Y bueno, y ahí va a comenzar nuestra historia del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ok? Bueno, entonces eso es importante. Vamos a mostrar aquí algo. Vamos a mostrar aquí algo. Vamos a explicar ese sistema ya en breve. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Pero primero le voy a mostrar algo. Quiero mostrar esta tabla. Esta tabla de libro. La voy a mostrar aquí. Es importante. Saquen fotos, guarden ahí esa tabla, estudien bien, repasen bien. Bueno, ¿cuánto es el gasto cardíaco? ¿Cuánto bombea el corazón por minuto?
5 litros, ¿verdad? 5 litros por minuto o 5.000 ml. Ahí está, por minuto, es el gasto cardíaco. Bueno, y acá estamos viendo el flujo sanguíneo para cada órgano, ¿ok? Entonces, y la proporción que le corresponde del gasto cardíaco. De los 5 litros, fíjense, de los 5 litros para el cerebro es 14%, ¿sí? Que serían 700 ml por minuto le toca de sangre al cerebro. Para el corazón es solo 4%, ¿sí? El corazón que bombea todo esto, a él, por sus arterias coronarias, solo le toca el 4%, 200 ml por minuto. Qué injusta es la vida, ¿verdad? Bueno, por otra parte, a los riñones le toca 22% del gasto cardíaco. 22%, que sería 1.100 ml. Eso es lo que normalmente recibe el riñón, entonces, cuando estamos en reposo. ¿Ok? El que más recibe, fíjense, es el hígado. El hígado recibe 27%. 27%, 1.350 ml por minuto. En fin, y así tenemos para los otros órganos. Pero ahora mismo quiero que rescaten al riñón. Entonces, el riñón, 22% o 1.100 ml por minuto. Entonces, ¿cuánto es el flujo sanguíneo renal normal? Flujo sanguíneo renal normal es 22% del gasto cardíaco o 1.100 ml por minuto. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que la presión arterial esté baja. Si la presión arterial está baja, si la presión arterial está baja, baja va a ser el flujo también. O sea, el flujo también va a bajar. El flujo. Y va a bajar el flujo para el riñón, ¿ok? No va a ser 22%, va a ser el menor porcentaje. No va a ser 1.100 ml, va a ser menos ml. Entonces, por consecuencia, el riñón va a filtrar menos. El riñón va a filtrar menos, ¿ok? Menos se va a filtrar. Y si se filtra menos, menos sodio va a llegar aquí en el túbulo contornado distal y eso va a detectar la mácula, menos sodio. Y él va a interpretar eso como descenso de la presión arterial. Entonces, ocurre la liberación de la renina, ¿sí? Y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Un esquema que voy a mostrar que me gusta muchísimo, que es, en este caso, de Wikipedia, está la imagen. El esquema me gusta muchísimo, que está ahí. Vamos a ver si tenemos acá el gráfico. Acá está. Me encanta este. Espectacular. ¿Guardar? Les voy a mandar. Ok. Vamos a conocer entonces este sistema. A ver, a ver, a ver. Entonces, ya explicando todo lo que mencionamos en el riñón, él libera la renina. ¿Está? Todo esto es debido a que la presión estuvo baja. ¿Ok? Presión arterial baja. ¿Ok? Pero no es una presión arterial que ahora nada más, una presión arterial que se mantuvo baja por varios días, ¿está? O semanas incluso. ¿Sí? Y bueno, donde ahora recién, entonces esto se va a ir reactivando. O sea, se va a activar, perdón. Entonces, el riñón libera renina. ¿Qué hace la renina? La renina va a, va a convertir entonces el angiotensinógeno en angiotensina 1. Angiotensinógeno es una hormona que fabrica el riñón, el hígado. Hígado fabrica angiotensinógeno, ¿sí? Entonces la renina convierte este al tipo 1. Bueno, ambas hormonas siguen siendo hormonas inactivas, ¿ok? No tienen funciones realmente potentes, ¿ok? El angiotensinógeno no tiene una función todavía, es una hormona inactiva que se convierte en angiotensina 1 mediante la renina. La angiotensina 1 todavía no tiene efecto fisiológico importante. Entonces, esta angiotensina 1 va a ir en busca de una enzima que está presente en el riñón y principalmente en el pulmón, que se llama enzima convertidora de angiotensina. Enzima convertidora de angiotensina, que va a convertir angiotensina 1 a angiotensina 2. ¿Ok? Y ahora sí, la angiotensina 2, ella sí ya es una hormona activa, ya tiene funciones propias fisiológicas. ¿Y qué es lo que va a realizar la angiotensina 2? La angiotensina 2, 1
va a potenciar al sistema que ya estaba actuando antes que ella para elevar la presión, que es el sistema nervioso simpático. ¿Ok? Es como si fuera espinaca, espinaca para el sistema nervioso simpático. ¿Recuerdan de, cómo se llama este dibujito? ¿Cómo era? Popeye, Popeye, Popeye. Popeye, bien musculoso, bien fuerte. Pero cuando comía la espinaca, quedaba más fuerte, ¿verdad? Bueno, entonces así es la angiotensina 2 para el sistema nervioso simpático, ¿sí? Como espinaca para él. En fin, por otra parte, la angiotensina 2 también hace lo siguiente. Va a actuar allá sobre la marinero Popeye, ahí está, exactamente. También va a actuar acá sobre la neurohipófisis para favorecer la hormona que se está almacenando acá. Una hormona que se fabricó en el hipotálamo, pero que se almacena en la neurohipófisis, que se llama vasopresina. Vasopresina o ADH, hormona antidiurética. Y esa hormona, como les había dicho antes, actúa sobre el túbulo colector. ¿Ok? El túbulo colector es una porción, entonces, donde no se absorbe líquido. ¿Ok? Ya no absorbe nada. ¿Ok? El túbulo colector, donde se embocan las nefronas, él ya no reabsorbe agua. A no ser que venga esta hormona a actuar sobre ella. Cuando esta hormona viene y actúa sobre ella, hace que las células epiteliales de este túbulo comiencen a mostrar un canal que tienen guardado, un canal de aquaporina. Entonces esos canales están escondiditos ahí, pero cuando estén esta hormona, estas las muestran ese canal y ahora ese túbulo es capaz de reabsorber agua. ¿Ok? Reabsorbe agua, ¿sí? Y reabsorbe un volumen importante, ¿sí? No reabsorbe tanto como el túbulo contorneado proximal. Nadie reabsorbe como el túbulo contorneado proximal. Pero bueno, esta porción, que normalmente no reabsorbe agua, con esta hormona sí puede reabsorber. Y todo ese líquido que va a reabsorber, ¿dónde va a pasar? Y va a pasar en la sangre, en la circulación, ¿ok? Y va a aumentar el volumen de sangre. Y a mayor volumen, mayor va a ser la presión. O sea, el objetivo es siempre levantar la presión. Está con esa potenciación del simpático, con esa liberación de la ADH, la vasopresina. El objetivo es, entonces, levantar la presión, ¿sí? Bueno, por otra parte, la angiotensina 2 también va a actuar sobre los vasos sanguíneos y va a hacer vasoconstricción. Claro, de ahí viene su nombre, angio, vaso sanguíneo. Tensión hace aumento de la contracción, resistencia, ¿ok? Vasoconstricción. Pero la pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde? Escuchen bien. ¿Dónde la angiotensina 2 hará la vasoconstricción? Bueno, entonces, vamos a ver aquí, otra vez, en este lugar, acá. La angiotensina 2 hace vasoconstricción, pero en la arteriola eferente. Cuidado con eso. La angiotensina 2 hace vasoconstricción en la arteriola eferente, en este lugar. Vasoconstricción, en la arteriola eferente. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿para qué la vasoconstricción allí? Para que la sangre quede más tiempo aquí en el capilar glomerular, que quede más sangre, más líquido y aumente la presión de líquido aquí, lo cual favorece a la filtración. Favorecer a la filtración, aumenta la filtración. Bueno, ahí parece algo contradictorio, ¿sí? ¿Por qué le digo contradictorio? Porque, a ver, la presión está baja, la presión está baja, pero si se está filtrando más, sería como perder más líquido. Pero si perdemos líquido, no, ¿acaso no generaría un descenso de la presión? Sí, sí, hasta ahí parece algo contradictorio, ¿ok? Porque viene la angiotensina 2, actúa en la arteriola eferente, repito, actúa en la arteriola eferente, hace vasoconstricción y el líquido se retiene por más tiempo en este capilar, ¿ok? Entonces, aumenta la filtración, pero aquí es como si fuera que estamos perdiendo líquido. Pero este sistema todavía no completamos. Vamos aquí. La angiotensina 2 también va a actuar sobre la glándula suprarrenal.
Va a actuar sobre la glándula suprarrenal. ¿Ok? Y va a actuar sobre la corteza. Sobre la corteza. Y va a hacer que se libere la aldosterona. ¿Ok? La aldosterona. ¿Y qué es la aldosterona? Es un mineralocorticoide. Bueno, no sé si recuerdan de la histología de la glándula suprarrenal. Solo voy a dibujar acá la glándula suprarrenal. Estoy dibujando la glándula suprarrenal. Tiene, dijimos hace rato, su médula. Tiene la médula y tiene la corteza. Y la corteza tiene tres zonas. Tiene una zona que se llama zona glomerular, zona fascicular y una zona reticular. Bueno, cualquiera de las tres zonas, cualquiera de las tres, fabrican corticoides. Todas fabrican corticoides. ¿Estamos de acuerdo? Todas fabrican corticoides. Solamente que los corticoides que fabrican cada zona son diferentes, tienen mecanismos de acciones distintos. En el caso de la zona glomerular, fabrican mineralo, mineral, mineralo, mineralo, corticoides. ¿Ok? Porque son corticoides que van a tener función o actuación con relación a los minerales. ¿Ok? Como es el caso de la aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide, viene de la zona glomerular. ¿Ok? Por otra parte, solamente les comento, la zona fascicular lo que libera es glucocorticoides, porque ese corticoides va a tener efecto, pero sobre el azúcar. ¿Ok? Va a trabajar más relacionado con el azúcar, glucocorticoides. Y la zona reticular fabrica gónado, 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 corticoides. Porque son entonces corticoides que van a tener actuación sobre las gónadas, testículos, ovarios y bueno, y son precursores de hormonas sexuales. ¿Está? Bueno, en fin, yo quiero que se queden con lo siguiente, que se queden con que se queden con la zona, con la corteza, con la zona glomerular. ¿Sí? Porque la zona glomerular es el que fabrica mineralocorticoides, la aldosterona. En fin, entonces, ¿qué hace la aldosterona? La aldosterona va a actuar en el túbulo contorneado distal. Actúa en el túbulo contorneado distal y hace que allí se reabsorba más sodio, ¿está? Porque dijimos que la angiotensina 2 estaba aumentando la filtración. Sí, estaba aumentando la filtración. Entonces, con la aldosterona actuando en el túbulo contorneado distal, hace que se reabsorba más sodio, también otros iones como el cloro, y donde va el sodio, también va el agua. Entonces reabsorbe sodio, reabsorbe cloro y también reabsorbe agua de manera importante. ¿Ok? Pero esto no le sale gratis. Cuando él reabsorbe sodio, él lo va intercambiando con potasio. ¿Ok? Entonces se reabsorbe sodio y se excreta potasio. Eso es importante. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? La aldosterona actúa en el túbulo contorneado distal, favorece la reabsorción de sodio, agua y excreta potasio. ¿Está bien? En fin, el agua que se reabsorbe, el agua que se retiene, entonces, ¿a dónde va a pasar? Al sistema vascular. Y si aumenta el volumen de sangre, aumenta la presión. Conclusión. Con todo esto ocurrido, se consigue elevar la presión. Y cuando se eleva la presión, por un mecanismo de retroalimentación negativa, se corta la producción de la renina. ¿Ok? Y termina. Esto es sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Esto es sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mecanismo de regulación de la presión a mediano y largo plazo. Es un mecanismo hormonal. Bien, vamos a plantear las siguientes situaciones. ¿Qué pasaría si una persona, entonces, sin qué ni para qué, en riñón fabrica renina? ¿Ok? Comienza a fabricar renina. ¿Sí? Y que no obedece al mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Ok? ¿Qué pasaría? Y todo este sistema se va a activar y se mantiene ahí, activado. ¿Ok? Y lo que va a buscar
aumentar la presión y que se va a mantener la presión elevada, ¿sí? Bueno, y eso es lo que ocurre en la enfermedad hipertensión arterial sistémica. En la hipertensión arterial sistémica, en la primaria o la idiopática, esto es lo que ocurre. El riñón libera la renina sin qué ni para qué, ¿ok? Y le digo, es el típico, esta es la típica hipertensión arterial que nosotros conocemos, pero hay hipertensión arterial secundaria, paciente que tiene hipertensión porque tiene hipertiroidismo, por ejemplo, u otra enfermedad, ¿ok? Pero la típica hipertensión es esta, que en riñón libera renina sin qué ni para qué, ¿ok? Y donde se eleva la presión y esto no obedece a un mecanismo de retroalimentación negativa, ¿ok? Bueno, entonces, esto ocurre especialmente en personas de raza negra, ¿ok? Principalmente, claro, en raza blanca también, pero más en personas de raza negra. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, podríamos nosotros tal vez curar la hipertensión si tenemos de repuesto otros dos riñones. Está para trasplantar. Bueno, pero ahí, encontrar uno luego ya es difícil y encontrar dos va a ser mucho más complicado. Y además que sea compatible y demás historia, es difícil. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? No podemos quitarle el riñón al paciente, porque bueno, ahí está bien, ya no tendríamos esa cascada de reacción hormonal, pero ¿quién filtraría la sangre? ¿Quién eliminaría los productos de desecho? Bueno, entonces sería un problema. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y vamos a bloquear este sistema hormonal en algún lugar, como por ejemplo aquí, en la enzima convertidora de angiotensina. ¿Ok? Vamos a usar un inhibidor, ¿vale? Vamos a usar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces tenemos un IECA, ¿sí? Siglas IECA. Ahí está, IECA. ¿Y qué hace la IECA? Bloquea esta enzima. Entonces, por más que el riñón libere renina y por más que se convierta la angiotensinógena en angiotensina 1, no hay cómo pasar a angiotensina 2. Y nada de esto ocurre. Y la presión se estabiliza. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, entonces ahí entra, por ejemplo, el enalapril, o todos los que terminan en pril, ¿ok? Pril. Enalapril, captopril, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? A ver si me acompañan. Bueno, entonces, así es como resolvemos la hipertensión arterial, entonces, primaria, la idiopática, ¿sí? Entonces, usando primero los fármacos IECA, ¿sí? Bueno, ahora, pero no todas las hipertensiones arteriales se van a tratar de la misma forma, ¿ok? Porque yo tengo que saber cuál es la causa de la hipertensión, entonces, que presenta el paciente. Tengo que buscar, porque el tratamiento puede ser diferente. Vamos a hacer lo siguiente. Imagínense una hipertensión arterial, pero secundaria. ¿Secundaria a qué? Imagínense un tumor aquí en la glándula suprarrenal. Acá en la glándula suprarrenal aparece un tumor en la zona glomerular, ¿sí? En la zona glomerular hay un tumor. Un tumor que produce de manera exagerada aldosterona. Produce muchísima aldosterona. Y esa aldosterona entonces hace que el túbulo contorneado esté reabsorbiendo mucho sodio, mucha agua, aumente la volemia y aumente la presión. ¿Ok? Aumenta la presión. Entonces yo les pregunto, ¿y si yo tengo ese paciente con hipertensión arterial debido a esto, y yo uso en el paciente entonces un IECA, aquí, un IECA, ups, un IECA, bloqueando esta enzima, bloqueando acá la angiotensina 2, ¿voy a resolver la hipertensión arterial de mi paciente, sí o no? Porque el paciente tiene un tumor caliente acá en la glándula suprarrenal, en la corteza, en la zona glomerular, que de por sí fabrica mucha aldosterona. ¿Ok? Entonces, ¿voy a resolver el caso de mi paciente? No, no voy a resolver. Me están diciendo, y mi paciente va a seguir teniendo su presión arterial alta por el hiperaldosteronismo que presenta. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Bueno, en ese caso, tengo que usar un fármaco que actúe en otro nivel. Un fármaco que actúe, por ejemplo, a nivel del túbulo contorneado, donde ese fármaco, entonces, bloquee o inhiba el receptor para la aldosterona. ¿Ok? Entonces, un fármaco que
va a unirse al receptor de la aldosterona aquí, pero para inactivar ese receptor y que ya no responda a la aldosterona que está siendo liberado aquí. Entonces ahí entra la espironolactona. Espironolactona es un antagonista de la aldosterona. Espironolactona, ¿sí? Entonces, claro, eso resolviendo farmacológicamente. Pero de igual manera, ese tumor hay que resecar después. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a lo siguiente. La espironolactona que actúa acá, ¿qué va a ocasionar entonces? Y va a hacer que no se reabsorba ese sodio, no se reabsorba el agua. ¿Y a dónde va a ir el agua? Y se va a ir con la orina. Yo les pregunto, la espironolactona que se utiliza entonces y que hace que esa agua no se reabsorba, ¿sí? Va a hacer que el paciente orine más o orine menos. ¿Qué va a pasar con el paciente con relación a su orina? ¿Va a orinar más o va a orinar menos? Y va a orinar más. Perfecto, porque no se está reabsorbiendo el agua aquí. ¿Ok? Entonces el paciente va a orinar más. Por eso es que la espironolactona es un diurético, ¿sí? Es un diurético, es un diurético. Y yo les pregunto, ¿qué va a pasar con el potasio? Porque acá habíamos dicho, cuando actúa la aldosterona, reabsorbe sodio, agua y se excreta potasio. Pero ahora la espironolactona está bloqueando todo eso, ese mecanismo. ¿Qué va a pasar con el potasio? ¿Se va a excretar más o se va a excretar menos potasio? ¿Se excreta más o menos potasio? ¿Y se va a excretar? Menos potasio. Muy bien, menos potasio. Por eso es que la espironolactona se conoce como un diurético ahorrador de potasio. ¿Se entiende? Ahí, todo esto van a estudiar ustedes en farmacología, pero hay que entender la fisiología para eso. Entonces van a estudiar diuréticos ahorradores de potasio, espironolactona. ¿Se entiende? Bueno, excelente. Entonces, este es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Está bien? Ahí está. Bueno, vamos a hacer voy a hacer una pausita y después ya voy a continuar con el siguiente tema. ¿Vale?